6 menos 20 de la tarde, avanzamos con el programa. Vamos a hablar ahora a propósito del tema vivienda, el tema alquiler y fundamentalmente la vivienda propia, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Con Federico González Rouco, que es economista asesor del Instituto de la Vivienda acá en la ciudad de Buenos Aires. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Javier, Andrea? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, nos contás un poquitito, viste que, bueno, salió una información estos días a propósito de la generación sin respuesta, ¿no es cierto?, en virtud del tema vivienda. ¿Cómo está la situación? A ver, contanos un poco, ponernos en autos, a ver de esto. Claro, lo que hay es que las personas que tienen entre más o menos 25 y 35 años, que serían los millennials, podríamos decir, quizás hasta un poquito más, tienen como, o sea, tuvieron a lo largo de su vida un poco más adulta muchos problemas para poder acceder a la vivienda. En total estamos hablando de 1.700.000 personas en toda Argentina que todavía están viviendo con sus padres, abuelos o con algún familiar, como el dueño de casa, por así decirlo, dentro de un universo de más o menos 4,5 millones. Esto es un poquito más de 1 cada 3 personas de entre 25 y 35 años no logró emanciparse en Argentina. En términos internacionales no es un número muy, como que quede muy por fuera de las estadísticas de otros países, pero no por eso deja de ser un problema, obviamente, o una situación que hay que tener en cuenta porque es parte, o sea, la emancipación es como un componente clave del desarrollo personal y de la maduración, es como parte de ese proceso. Y ahí a 1 de cada 3 personas de entre 25 y 35 años justamente se menciona que vive con los padres, lo que vos decís, ¿no? Vive con los padres o abuelos. 25 a 35 años, más o menos, ¿no? Y esto se explica en gran parte por falta de acceso al crédito, por también los problemas que hoy hay. En general, Argentina nunca tuvo mucho acceso al crédito, pero siempre estaba otro factor de acceso a la vivienda, que era el alquiler, que funcionaba como un canal al cual los jóvenes principalmente accedían. Sí. 4 de cada 10 inquilinos del país es joven, y entre los jóvenes la mayoría son inquilinos, con lo cual lo que vimos históricamente, que era no había acceso al crédito, pero por lo menos el alquiler funcionaba más o menos bien, daban como un canal como para que eso se básicamente se canalizara, vale la redundancia. Sí. En este último año esto se complicó un poco más. Ahora, vos, apelo al economista, fundamentalmente. En época de pandemia, que se ha anunciado en su momento algún tipo de crédito blando, para ayudar a las familias, ¿se concretó eso o quedó todo en un proyecto o una propuesta o una mera campaña? No, hoy acceso al crédito, o sea, hoy acceder a la vivienda a través de la propiedad es muy difícil, salvo que intervenga la familia con algún préstamo. Por eso. Con algún préstamo, ya sea directamente de una casa o un departamento, o que se preste la plata para comprar. Pero a través del sistema financiero, que es lo que funciona en casi todos los países del mundo, hoy es como muy complejo pensar en que eso pueda llegar a ser una posibilidad. De hecho, es algo que no estamos viendo. O sea, hoy los números de crédito están cercanos a cero y están en récords por lo bajo en décadas. Claro, y además todo lo que está pasando, más en los últimos años, ¿no? Es que la gente que estaba alquilando volvieron para atrás. Hay muchos que, digamos, tenían la posibilidad de alquilar y, digamos, volvieron a la casa de sus familias porque no pueden sostenerlo. Claro. Bueno, algo que vamos a empezar a ver, o sea, que vamos a empezar a confirmar, mejor dicho, en los próximos meses, es esto que decías recién, es cómo se fue achicando la cantidad de hogares. A priori uno pensaría, bueno, hay menos inquilinos, pero al mismo tiempo esos inquilinos no es que pasaron a ser propietarios, no es que pudieron decidir qué hacer, sino que directamente, un poco lo que decías recién exactamente, volvieron como que dieron un paso para atrás. Exactamente. Y eso obviamente es un problema porque en general las transiciones en vivienda, o sea, cualquier mudanza de por sí ya es algo traumático, aunque sea para algo bueno, o sea, aunque sea para mejor, siempre el momento de la mudanza es como algo traumático. Claro. Ahora bien, cuando esta transición de vivienda, esta mudanza, es, podríamos decir, como para atrás, eso en general suele dejar cicatrices y es lo que cualquier política de vivienda debería tratar de evitar.
siempre se tiene que buscar evitar que haya como pasos para atrás, ya sea pasar de alquilar a algo más grande a algo más chico, ya sea de pasar de ser propietario a inquilino o de alquilar a volver a la casa familiar, por así decirlo, siempre y cuando esto no sea algo buscado, porque también puede ser que alguien quiera o alguien, no sé, busque dejar de comprar para pasar a alquilar por alguna decisión más de ciclo de vida o financiera o lo que sea, pero en general lo que se trata de evitar es que esto no sea algo como impuesto por la realidad. Uno siempre debería poder elegir. Es un ideal, pero bueno. Además, Federico, me imagino, ¿no?, que no ha variado mucho en la Ciudad de Buenos Aires. Hablando pura exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, del cual vos sos asesor de la vivienda, el Instituto de la Vivienda, es como decís vos en el comienzo, ¿no? Los padres ayudan a los hijos para venir a estudiar, para venir a trabajar, para buscar un mejor futuro. Y sobre todo aquellos que viven en el interior, ¿no?, en el interior del país, que son foráneos. Después los naturales digo porque son porteños, creo que se les complica mucho más, ¿no? Porque sus padres viviendo en la misma geografía, con los mismos problemas, me imagino que se les debe complicar mucho más para poder alquilar, ni que hablar para poder comprar, ¿no? Sí, bueno, históricamente no, o sea, siempre fue como ese paso siempre fue complejo, siempre fue como pasar de uno cuando vive en el hogar familiar, en general tiene menos gastos fijos, con lo cual tiene capaz una mayor capacidad de ahorro, y cuando uno se muda es como, bueno, resigna quizás, en el mejor de los casos, resigna el ahorro, si es que no resigna encima otros gastos. Ese sería como un buen escenario, el escenario más o menos como esperable. Lo que vimos en este último año, sobre todo, es que los alquileres subieron tanto que este como proceso de emancipación se complicó, ya sea para las personas que nacieron o no en la ciudad de Buenos Aires, y esto es algo que igual se está dando en todas las ciudades, en todos los principales centros urbanos del país. Y hablo de centros urbanos porque en general que haya un mercado de alquiler, o sea, que existe el alquiler como algo relativamente como importante, no es algo que vemos en todas las ciudades. Hay lugares en donde alquilar es algo que no se estila. Y esto va un poco de la mano con la dinámica de la ciudad, el nivel de desarrollo y de interconexión con otros lugares. O sea, tener un mercado de alquiler es un reflejo de cosas muy buenas también. Porque en general uno alquila a donde va porque hay oportunidades. Si no, uno no va a alquilar un lugar en el que no hay nada para hacer o en el que no hay como grandes dinámicas laborales, económicas y demás. Por eso, los principales centros urbanos con mercados de alquiler de Argentina son la Capital Federal, Neuquén y Tierra del Fuego, donde están el polo industrial de Tierra del Fuego y el polo de Vaca Muerta en Neuquén, que también va de la mano. O sea, propiciar un buen mercado y una buena regulación para el alquiler también va de la mano con fomentar un poco la emancipación y el desarrollo personal de las personas, principalmente de los jóvenes. Claro, bueno, por ejemplo, ahora es más común acá, pero no sé si tanto, pero en Europa, por ejemplo, es muy habitual alquilar entre varios estudiantes cuando están en la época de la adolescencia o cuando sos un poquito más grande, ¿no? Que, digamos, alquilan entre varios y después, luego, cuando tienen mejora salarial, lo que hacen es irse cada uno a un departamento. Sí, acá no, como decías, no es algo muy común por temas culturales, pero también por densidad, densidad y tamaño de la población. En Capital Federal hoy tenemos la misma cantidad de habitantes que hace varios años. Lo que estamos viendo sí es que cada vez hay más hogares porque la gente se empieza a mudar más sola. Y esto es porque también, como decía antes, durante mucho tiempo, posiblemente los últimos 20 o 30 años, depende los números que uno mire, el mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero ahora estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, funcionó muy bien. En los últimos 15 años aumentó 30% la cantidad de hogares inquilinos, al mismo tiempo que, ajustado por inflación, cayó 50% el alquiler. Eso habla de un mercado que estaba funcionando. Claro. Eso habla de un mercado que cada vez permitía absorber más cantidad de personas a menores precios. Con lo cual también el paso de la emancipación en la Ciudad de Buenos Aires no era un problema. Obviamente siempre, como decía antes, es un paso muy importante, y como todo paso muy importante, es como una bisagra y entonces no es que uno lo hace todos los días. Pero venía funcionando. En este último tiempo, ya sea por la pandemia o por diferentes cuestiones que se fueron dando, se complicó un poco. Lo que estamos viendo ahora es que
ese primer paso a la emancipación es un poco más complejo que antes. Ahora te digo, ¿qué están viendo ustedes? Porque más allá de lo que vos mencionabas, Federico, ¿qué están viendo ustedes acá en la Ciudad de Buenos Aires? Ya tenemos 1 año y medio de experiencia en pandemia, cuarentena. ¿Ustedes están viendo, digamos, alguna... A ver, que esos departamentos de aquellos que se han emancipado o que de alguna manera se han ido a vivir solos, más allá de emancipación o no, ¿están volviendo a los hogares familiares? Es decir, ¿están quedando muchos departamentos, muchos muchas casas, habitaciones, lo que sea, vacías en la ciudad? No, en general, primero que es muy rápido para sacar conclusiones sobre los impactos de la pandemia. Lo que se está viendo en casi todas las ciudades, así como comparables a Ciudad de Buenos Aires, es que lo que se pensaba que iba a ser como muy permanente y muy disruptivo hace 1 año quizás, terminó no siendo tan claro. O sea, no estamos viendo efectos tan marcados de largo plazo. Puede haber que haya algunos cambios, los cuales van a tener que ser acompañados también. No es que va a haber como quiebres, o por lo menos no es tan fácil verlo hoy por hoy. Sí. Por otro lado, si bien hay como movimientos de personas que vuelven a su casa familiar o que se agrupan entre varios hogares, tampoco es que esto libera, porque el mercado de alquileres, como decía antes, en la Ciudad de Buenos Aires suele ser bastante dinámico. Hoy cuando uno habla con inmobiliarios o mismo con gente que está buscando lugar para alquilar, las unidades duran 2 días, 3 días. Hoy alquilar es algo que se tiene que hacer rápido por la demanda que hay y por cómo también cada vez hay menos unidades que están volcándose al mercado de venta. Y ese es uno de los desafíos también, cómo hacer para que esas unidades vuelvan al mercado de alquiler. Claro. Ustedes están observando que lo que se construye hoy, más lo que se busca, es departamentos chicos, pequeños, hasta monoambientes. Esa es una dinámica que se ve hace tiempo ya. En general se suele construir más unidades chicas, de 1 o 2 ambientes, 3 ambientes, como muy grande, y eso está como condensando un poco la demanda, la oferta, eso está como concentrando bastante la oferta, que tiene un poco también que ver con esto que decía, la población, si bien no varía, no crece mucho, sí aumenta la cantidad de hogares, y eso en algún punto nos está mostrando que hay cada vez hogares más chicos, de 1 persona, de 2 personas, Claro. quizás alguna pareja con un hijo, Sí. pero no, ya los hogares grandes parecerían ser cosa de hace ya un tiempo. Claro, Y con el tiempo esto parece que se está como reforzando. Sí, porque hay zonas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que los edificios prácticamente son de un solo ambiente, no Claro. tienen otra posibilidad. No, y digamos, además ves están que construyendo. construyen en Sí. una porción muy angosta. Muy ¿no? Decís, angosta. ¿cómo es? Sí, ¿Es a sí, lo sí, largo? No, por ahí hacen 2 departamentos en un mismo piso, o 3, Exacto. dependerá, ¿no? Pero son muy angostitos, ni siquiera tiene entrada de garage, ¿no? También va de la mano con que cuanto más chico es, pero más allá de otros factores como la ubicación y demás, pero en general es más barato el acceso a esa unidad. O sea, es más barato acceder a un monoambiente que a un 5 ambientes, o un 2, Claro. o sea, un mono Claro. con 2 ambientes, que a un 5 ambientes. Entonces, el alquiler eventualmente va a ser más barato, el valor de venta va a ser más barato, y en un país que viene hace ya varios años, hace 10, 12 años, sin capacidad de crecimiento, con los ingresos de las personas relativamente estancados o hasta en una eventual caída, también se están adaptando un poco a la demanda y a las capacidades de la demanda. Si hoy el mercado, o sea, si la construcción estuviera construyendo, vale la redundancia, ¿no? Unidades de 4 o 5 ambientes, y estarían en un problema porque quizás el mercado que podría llegar a comprar esas unidades es muy chico. Claro. Entonces, por eso estamos viendo también como menor tamaño, lo cual también tiene sentido cuando uno ve las ciudades del mundo a las cuales Buenos Aires puede compararse. En general abundan también las unidades chicas, Sí. porque también es lo que permite que vengan, lo que decían antes, un estudiante de otra provincia que viene, quizás viene solo y Claro. obviamente no va a alquilar un 3 ambientes. Va de la mano también con la inserción de Ciudad de Buenos Aires como ciudad global, o como ciudad ya global, me refiero tanto a dentro de Argentina como fuera de Argentina. Claro. Y esa atracción para personas de otros lugares, en general no vienen 6 personas, 5 personas que buscan Claro. 3, 4 ambientes, sino que tiene sentido también con el tipo de ciudad y la inserción de Buenos Aires como polo global.
Y además es una cadena, porque aquel que quiere comprar para invertir sabe que el mercado requiere, como dice Federico, unidades más pequeñas, ¿no? Sí. Entonces, si vos comprás para invertir, es decir, para alquilar, si compras un 3, 4 ambientes es mucho más limitado. En cambio, de la otra manera se abre un abanico mayor de posibilidades para aquellos que, por ejemplo, necesitan Sí, esas las unidades son ¿no? mucho más, incluso como más funcionales totalmente, Sí. no digamos, no, hasta incluso pensado como para no tener tanta cantidad de muebles, entonces no requiere tanto costo. Sí, totalmente. Y creo que va en línea con esto de entender que la vivienda debería adaptarse a las personas y no las personas a la vivienda. Claro. Lo que está pasando ahora es que, como decían antes, la construcción está entendiendo también cuáles son las necesidades de las personas. Claro. Hoy hay la familia o los hogares hoy que quizás tienen un hijo, lo tienen más tarde, entonces también la vida pre-hijos es un poco más larga, eso hace que también los tamaños sean más chicos, que eventualmente también hay como, está más desarrollado todas las zonas periféricas de la ciudad de Buenos Aires, entonces también allá, por fuera de la ciudad de Buenos Aires, los tamaños pueden ser un poco más grandes porque al mismo tiempo son más baratos. Entonces también parte del desarrollo de lo que en este último año se conoció tanto como AMBA, va de la mano con esta como segmentación de las ubicaciones. Claro, exacto. Y creo que es algo que está bueno y que termina por facilitar también el acceso a la vivienda. Claro, Obviamente claro. después tiene como todo el lado B, que es los espacios son más chicos, Sí. esto requiere también de complementarse mucho con los espacios públicos, pero bueno, es parte también del proceso de desarrollo de toda ciudad que busca ser global. Bien, Federico, te agradecemos mucho. Esta charla está bueno para saber cómo está no solamente el mercado inmobiliario, porque no estamos hablando fundamentalmente de esto, sino la necesidad de vivienda, obviamente de distintos sectores, en especial de los más jóvenes. Así que, ¿qué edad tenés vos, Federico? 29. Estoy 29. justo en el medio del rango este. Estás en el joven. medio. ¿Alquilás o...? Porque también... Alquilo. Alquila, claro. Es la gran mayoría. Es más, a algunos les conviene más alquilar que meterse en un crédito para comprar. Obviamente, aquellos que no tienen la capacidad Claro, para comprarlo, digamos, ¿no? Hoy por hoy. Y es que financieramente comprar y alquilar no es tan obvio cuál de las dos es mejor. Sí. Lo que siempre está bueno es que haya opciones Claro. para poder hacer cualquiera de las dos. Tal cual. Y que uno no esté obligado. En general, la política pública en Argentina y los gobiernos en Argentina están como muy enfocados en que la gente compre. Sí, sí. Y no todo el mundo puede, no todo el mundo quiere comprar, y eso termina siendo como que el alquiler pareciera ser como algo de segundo orden. Sí. Como, bueno, alquila el que no puede. O sea, Claro. o alquila el que no puede hacer otra cosa. Sí. Y creo que eso es un error y que termina generando muchos problemas. Lo que pasa es que venimos de generaciones en las cuales invertí en ladrillos. Claro. Me decían, invertir en ladrillos Claro. no era en alquilar precisamente, sino en comprar. Pero eran otras épocas, por supuesto, también. Federico, gracias por esta charla. Cuando quieran, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Federico González Rauco, economista y asesor del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Muy interesante, ¿no? Sí, claro, aparte esto lo veo, digamos, porque yo también alquilo y veo los edificios y los departamentos son más pequeños, más pequeños. Incluso, por ejemplo, yo alquilaba hace un par de años en Palermo y tenía una mesa larga. Sí. No era una mesaza, pero una mesa, digamos, con silla. Ahora tengo mesa ratona. Claro. Con un sillón y la posibilidad de que vengan algunas personas. ¿Y pero tenés una mesa para comer? Ratona. No, tengo una barra. Ah, Una ahí ba- comés. Con dos banquetas. Ahí comés, Claro. Por eso está la posibilidad del Zoom. Claro. Entonces, digamos, si yo quiero invitar a toda mi familia o a cantidad de amigos, está la posibilidad del Zoom. El Zoom también. Sí. Claro, son los amenities Es distinto, que te ¿viste? zafan de esa... Bueno, no es que te zafan, sino que, entre comillas, suplen ese impedimento que tenés porque es pequeño el lugar donde vivís. Sí, Claro. eso es verdad también. Sí. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Mira, a propósito de eso, lo último. Ha salido una estadística en la cual hubo menor cantidad de nacimientos en toda esta pandemia. Registros muy bajos respecto de, por supuesto, otros años. Claro. Digamos, ¿no? Claro. Y esto habla también de la conformación de familias, de los jóvenes Total. y demás, de pensar en familia cuando
están en un lugar inclusive también acotado, más allá de los miedos de la pandemia. Sí, sí, sí. Eso sí. se ve que debe ser fundamental al momento de pensar en ampliar la familia o de tener hijos. Pero Claro. esto de la vivienda hace también a que muchas parejas, por ejemplo, decían, no podemos tener porque todavía no tenemos el dinero como para darle un lugar, un espacio Exacto. al bebé, ¿no? Todo tiene que ver con todo, decían. Bueno, pausa, dale, ya volvemos, no te vayas.